Pues mira, esto es lo peor de todo. Seguramente Necane vaya para largo y Ibi más largo todavía. No soy médico, no soy doctor, pero ya he visto muchas de estas y nadie invita al optimismo. Así que mira, una nota positiva, pues que debut de Mayur, pues como siempre, la entrada de jugadoras como Valdezate, que entra en el B y suma, pero claro, cada vez se está poniendo esto más complejo con el tema de las lesiones y más si van a ser de larga duración. La de isquio para Necane, vamos a ver qué grado de lesión tiene y luego pues Ibi en la rodilla. Así que por eso digo que no somos médicos, pero hemos visto muchas lesiones de estas y no invitan al optimismo. Es verdad que los primeros 15 minutos el equipo salió espectacular y luego después de esos 15 minutos creo que hemos hecho todo lo mal que se puede hacer a nivel individual cada jugadora y claro, estamos ante un gran equipo con muchos argumentos ofensivos sobre todo y nos han puesto realmente en apuros. Bueno, al final es un sabor muy agridulce, con debut, con los 3 puntos, sí, pero las lesiones a nosotros nos marcan demasiado y esperemos que no sean tan graves como lo que estoy comentando ahora. Yo creo que tiene un poder ofensivo brutal y ahora mismo no están acompañando los resultados, pero estoy seguro que con el tiempo lo van a conseguir porque tienen argumentos tanto desde el banquillo como desde las jugadoras, así que poco a poco saldrán de ahí seguro. Y ya digo, cada vez se está poniendo más complejo todo porque aquí cada lesión se multiplica por 2 que debería de ser en cualquier otro equipo. Aquí lo multiplicamos todo por 2 porque claro, son jugadoras que son muy importantes para nosotros. Vamos a ver si somos capaces de recuperar a Lucía, Erika, Yulema, Ainhoa, porque al final vamos sumando y eso pues, nos debilita. Pero bueno, por suerte, jugadoras, como he dicho, Mayur, Valdezate, Maite, Unzu, bueno, pues van recogiendo, como Damaris hoy también, que van recogiendo ese testigo y otra vez resaltar a Ascona, que sigue estando en un momento más que otro. A ver, yo creo que ahora sí no tiene que tener más penalti, porque con esa pausa que nos ha dado casi nos da un ictus a todos, así que, pero sí es verdad que ella tiene mucha tranquilidad a la hora de lanzarlos y por eso la elegimos a ella. Y luego, pues, bueno, pues es verdad que nos han puesto en muchos apuros y nos hemos tenido que juntar, modificarnos, meter una línea de 5 porque nos estaban demasiado metiendo atrás y por lo menos a través de acumulación hemos intentado poder defender esa renta que teníamos de 2 goles. Un despeje malo de una falta de comunicación, un despeje malo con un ate, producido el córner y con ese gol hubo momentos de incertidumbre, a pesar de que teníamos situaciones de contra y no fuimos capaces de sacar una ventaja de eso.